Netanyahu en este momento puede afirmar que su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza está logrando sus objetivos. Se sabe en este momento que ya parte del equipo bélico perteneciente a las fuerzas de defensa israelí han hecho contacto con la playa que tiene Gaza, separando esta en dos partes. Esto a un altísimo costo, tenemos entendido, porque los combatientes de Hamas, que tienen, según se sabe, una muy complicada y sofisticada red de túneles, aparecen desde cierta posición con un equipo que puede costar $50 y disparan hacia un tanque valorizado en $3 millones y lo inutilizan. Sin embargo, la posición de Netanyahu, de su gobierno, del Estado de Israel, es ya de dominio de cierto sector concreto de la Franja de Gaza. Sin embargo, para muchos, el éxito del señor Netanyahu es exactamente el sinónimo de la destrucción del neoliberalismo. Y se lo planteaba mi querido amigo Ariel Umpierres, que me acompaña, y le decía, el neoliberalismo tiene un sustrato sobre el que sostiene todo su poder. El neoliberalismo sustenta básicamente su fuerza a partir del control de la narrativa. Por eso es que invierte en $30,000 millones al año en películas hechas en Hollywood, explicándote cómo debe ser tu vida. Por eso invierte en cantidades similares en medios de comunicaciones, explicando cómo debe ser tu forma de pensar. Porque el día en el que el neoliberalismo te roba tu identidad, ya construir estructuras financieras, bancos, ejércitos, es una misión fácil, sin ningún tipo de impedimento. Netanyahu, con su victoria, con su avance en la Franja de Gaza, ha logrado poner al límite esta capacidad del neoliberalismo de secuestrar y de imponer la narrativa. Cientos de miles de millones de personas se han movilizado en todo el planeta regurgitando al frente de ellos, de estas multitudes, los malévolos cuervos del mal que manejan el neoliberalismo, regurgitando sus discursos perversos, tratan de justificar lo que hacen. Mientras tanto, las multitudes, y no estoy hablando del Cairo, no estoy hablando de Ankara, no, Berlín, Londres, Nueva York, Washington, tienen a miles, cientos de miles de millones, gente movilizada en todo el planeta diciendo basta, o sea, basta, se acabó. Y los neoliberales encontrándose con una realidad en la que no saben moverse. Ya no pueden controlar la narrativa, ya no pueden secuestrar tus ideas, ya no pueden imponer la base fundamental del neoliberalismo y entonces todo su proyecto puede estar en cuestión. Probablemente es una mirada ilusa, podrían decir algunos. Bueno, ¿para qué sirven las ilusiones sino para tenerlas? Ariel Umpierres, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Qué placer, Jota, acompañarte. Buenas tardes. Claro que sí. Bienvenido. Netanyahu y sus victorias. Hay quienes dicen que cada victoria de Netanyahu, cada avance de Netanyahu es un paso para el final de un ciclo. Impresiones sobre el momento. Hermano, se cumple un mes del inicio de este terrible momento de la guerra. Porque esto no es una guerra que comenzó ahorita, comenzó hace mucho tiempo atrás. Sí, si me permites, te voy a hacer una precisión con respecto al término guerra, que es lo que se está utilizando. Esto para mí no es una guerra. No es una guerra, porque en una guerra supone el enfrentamiento de por lo menos dos
dos ejércitos más o menos regulares. Normalmente se entiende como ejércitos regulares. En el caso de la resistencia palestina no hay un ejército regular. No obstante, supongamos que haya digamos, esa resistencia que es Hamás y las otras organizaciones militarizadas que no nacieron como organizaciones militares, nacieron como organizaciones políticas y laicas, en el caso de Hamás. Después se fue transformando por las situaciones y por las condiciones específicas. Pero hablar de guerra, no, acá lo que hay es pura y exclusivamente un genocidio. Es decir, cuando alguien comete un genocidio, el otro trata de resistirse con lo que puede, como puede, pero no es una guerra. El genocidio armenio fue un genocidio. El genocidio de la Segunda Guerra Mundial fue un genocidio. Es decir, es una política de exterminio del otro, que además, en el caso de Israel, sus líderes, tanto políticos, espirituales, religiosos, intelectuales, todos unánimemente dicen que hay que palabras más, palabras menos. Algunos utilizan palabras más suavecitas o más presentables, pero todos dicen que hay que exterminar a la población palestina, principalmente musulmana, pero también cristiana. Entonces, no es una guerra. Una guerra supone, como digo, pongámosle el caso, Ucrania-Rusia. Son dos ejércitos, en este caso Ucrania es con toda la OTAN, y del otro lado Rusia. Pero bueno. Permíteme algo sobre lo que acabo de decir. Por favor. Me acabo de dar cuenta de la importancia del verbo. Porque claro, guerra es guerra, ¿no? Entonces en la guerra todo se vale, ¿no? Pero hay leyes. Pero esto tú tienes mucha razón. Tenemos que entenderlo como lo que es. O sea, guerra es pues como tú dices, ¿no? Acá hay 100 y al frente habrán 50, o 20, mejor, o 10. Mejor o peor armados. Mejor o peor uniformados, sí. Adelante. Al otro lado tú no tienes a gente entrenada, son gente que, como tú dices, finalmente con miedo harán bien las cosas, mal, eso ya lo definirá la historia, pero lo que tenemos es población civil que está siendo exterminada, y eso tiene un nombre, y tú lo has dicho con mucha propiedad, genocidio. Sí, ¿no? Sí, y con voluntad Me doy cuenta de la importancia del verbo para tener bien claro el momento. Y discúlpame que haya hecho interrupción, pero creo que es importante reafirmar esa idea, Ariel. Sí, y por eso, porque en los medios de comunicación occidentales se abusa de ese término, es una guerra, la guerra, la guerra, la guerra. No, no es una guerra. Y también se usa y se abusa el término terrorista. Siempre que se habla de Hamás es la organización terrorista. Y los grupos que interpretan o que representan a los palestinos, sean los que sean, siempre se les pone el término terrorista, cuando el único terrorista acá es el Estado de Israel desde hace 75 años. Es el único que desde hace 75 años mata, atropella, roba, expropia, en fin, destruye, aniquila, y lo dice, porque J, te diría hasta lo sorprendente de esto, no sé si lo bueno, si quieres, es que lo dicen. Yo aquí tengo abierto Haaretz, el periódico de izquierda de Israel. Y si miras el Jerusalem Post y otros dos periódicos más, o la televisión israelí, yo no hablo hebreo, por consiguiente leo en inglés, dicen barbaridades, dicen hay que exterminarlos, hay que aniquilarlos, hay que expulsarlos. Y es más, un ministro de Netanyahu dijo ayer o anteayer, hay que tirarle una bomba atómica. ¿A quiénes? A esos que además dicen son bestias, son animales, no son humanos.